Cuando hablamos de potencial químico de disoluciones, estamos hablando, al igual que cuando hablábamos de las reacciones, del criterio de espontaneidad. Es decir, este potencial químico o este cambio en el potencial químico va a tender a ser negativo para que un proceso sea espontáneo y va a intentar llegar a cero para alcanzar un equilibrio. En este caso se alcanzaría un equilibrio de fases, ya que los cambios de fase se dan a temperatura y presión constantes. Recuerden que siempre debemos tener el equilibrio mecánico, el equilibrio térmico, y esto da lugar a que exista después el equilibrio químico y el equilibrio de fases. De manera que el potencial químico nos puede dar cambios de fase espontáneos. Nos dice de qué fase a qué fase va a transcurrir un cambio de fases, siempre y cuando, les recordemos, este sea negativo. Cuando se alcance el cero, podemos decir entonces que las fases están en equilibrio. Por ejemplo, es de conocimiento común que el hielo y el agua líquida a una atmósfera de presión prácticamente se encuentran en equilibrio a poquito más de 0 °C, pero a efectos prácticos podemos considerar que es esta la temperatura exacta. Es decir, que si nosotros colocamos hielo y agua líquida a esta temperatura y presión, vamos a tener cambios de fase, tanto de líquido a sólido como de sólido a líquido, que van a estar en equilibrio. La única manera en que estas dos fases de esta sustancia pura estén en equilibrio es que su cambio de potencial químico sea prácticamente cero, que se alcance esa pendiente completamente horizontal si tuviéramos el potencial químico, digamos, contra la fase. Entonces tenemos que, por definición, para que este potencial químico o este cambio de potencial químico lo podamos medir, tendríamos que calcular cuál es el potencial químico de la fase líquida y tendría que ser igual al potencial químico de la fase sólida, de manera que la resta nos dé cero o que sean iguales, como sea que nosotros lo queramos expresar. Nos lleva a que estas ecuaciones tienen que cumplirse para que se dé el equilibrio de fases. Cuando hablamos de disoluciones químicas ideales, podemos también extender este criterio de equilibrio a cualesquiera fases. Regresando a al ejemplo de la disolución de un disolvente volátil con un soluto no volátil, podríamos decir entonces que para el disolvente volátil se tiene que cumplir que el potencial químico en la fase líquida o en la disolución de este disolvente tiene que igualar a su potencial químico en la fase vapor. Si esto se da, estaríamos hablando del equilibrio de fases de la disolución. Pero ya que eh, en la parte volatilizada, el disolvente prácticamente se va a encontrar como una sustancia pura, podemos decir que el potencial químico total de esta sustancia pura va a ser el potencial químico estándar en fase de vapor más RT por logaritmo natural de P. Esto es una ecuación que ya hemos visto antes cuando hablábamos de la energía libre de Gibbs. Es la ecuación de la energía libre de Gibbs expresada de forma molar, por lo que podemos igualar la segunda parte de la ecuación con la primera. El potencial entonces químico en la fase líquida tiene que ser igual al potencial químico estándar de la fase vapor más RT por el logaritmo natural de la presión. Pero esta presión la podemos calcular con ayuda de la ley de Raoult, ya que conocemos la presión de vapor estándar de la sustancia pura y lo podemos multiplicar por su fracción molar, que debe ser elevada. Mientras más cercana a 1 esta fracción, más exacta va a ser la ley de Raoult.
De manera que podemos expresar el potencial químico del líquido como la suma del potencial químico del vapor más RT por el logaritmo natural de la fracción molar más RT por el logaritmo natural de la presión de vapor del disolvente puro. Con esta información, también podemos establecer que en el caso de que el disolvente estuviera en forma pura, tendría que estar en equilibrio con la fase de vapor también del disolvente puro. Por lo que podemos expresar esta ecuación ahora en términos de el potencial químico líquido estándar como la sumatoria del potencial químico de la fase de vapor más RT por el logaritmo natural de la presión de vapor del disolvente en estado puro. Es decir, podemos expresar esta misma ecuación, pero en términos de el disolvente puro, por lo que tendríamos el potencial químico estándar en la fase líquida. De aquí podemos despejar el potencial químico de la fase de vapor, o más bien podemos despejar aquí arriba el potencial químico de la fase de vapor como el potencial químico de la fase líquida menos RT por el logaritmo natural de la fracción del disolvente menos RT por el logaritmo natural de la presión de vapor. Sustituyendo ese despeje aquí, pues tendríamos que este potencial químico estándar en la fase líquida tendría que ser igual a esta ecuación, donde podemos cancelar los términos relacionados con RT por el logaritmo natural de la presión de vapor de disolvente puro. Y podemos despejar las diferencias de potenciales químicos o el aumento del potencial químico entre el líquido en disolución menos el potencial químico del líquido en estado puro igualado a RT por el logaritmo natural de la fracción del disolvente. Dado que en esta ecuación ya no tenemos otra fase u otro componente que no sea el disolvente, entonces podemos decir que los subíndices son innecesarios. Y podríamos decir que para el disolvente el potencial químico se calcula simplemente eh, tomando la diferencia entre el potencial químico en las condiciones, digamos, de trabajo o del proceso, menos el potencial químico en el estado estándar o del disolvente, en este caso líquido puro, igualado a RT por el logaritmo natural de la fracción mol del disolvente en la disolución. Vamos a quedarnos con esta ecuación por el momento. Ahorita vamos a regresar a trabajar con ella, pero vamos ahora a ver qué pasa con el soluto. El soluto tiene que ser, bueno, tenemos que calcular el potencial químico también del soluto. Y para ello vamos a regresar un poquito más cuando habíamos visto la energía libre de Gibbs en sistemas cerrados. Habíamos dicho que en este caso, la energía libre de Gibbs pues era una función de la temperatura y de la presión. De manera que habíamos dicho que la diferencial de la energía de Gibbs era igual a la menos entropía por la diferencial de temperatura más el volumen por la diferencial de presión. Si este sistema es abierto e irreversible, entonces tenemos que tomar en cuenta también el potencial químico o el cambio en el potencial químico debido al viaje o transferencia de la materia. Luego entonces solo teníamos que corregir esta diferencial de energía de Gibbs agregando la sumatoria del potencial químico de cada componente I por la diferencia de moles o la diferencia molar que ocurría durante el proceso. También podemos decir que el Gibbs o la energía de Gibbs total de una disolución en un sistema monofásico con I componentes, pues no va a ser más que la sumatoria del potencial químico de cada componente por el número de moles
de cada componente. De manera que podemos derivar esta última ecuación como la derivada de un producto e igualar a la energía libre de Gibbs en un sistema abierto. Eso nos va a cancelar estos términos de la ecuación de la diferencial de Gibbs y llegamos a esta última expresión. Sin embargo, en equilibrio térmico no hay diferencia de temperatura. En equilibrio mecánico no hay diferencia de presión. De manera que podemos expresar el cambio o la diferencial de la energía libre de Gibbs simplemente como la sumatoria del número de moles del componente I por el cambio en el potencial químico de ese mismo componente. Y si esto está en equilibrio térmico mecánico, esta diferencial debe ser igual a cero. Y esta es la que se conoce como la ecuación de Gibbs-Duhem. Partiendo de esta ecuación, donde sabemos que está en equilibrio y por tanto tiene que estar igual a cero, podemos decir que en general, si la aplicamos o la desarrollamos para una solución binaria donde el disolvente tenga el subíndice 1 y el soluto el subíndice 2, podemos expresarlo simplemente como los moles de disolvente por el cambio de potencial químico del disolvente más moles de soluto por el cambio de potencial químico del soluto igualado a cero. Como lo que nos interesa saber o conocer es una ecuación para esta expresión del cambio de potencial químico del soluto, podemos despejar, de manera que llegamos a esta expresión. Y si dividimos todo entre el número de moles totales, sabiendo que el número de moles totales en este sistema pues solo son los moles de disolvente más los moles del soluto, pues podemos dejarlo expresado en términos de la fracción molar. Entonces el cambio o la diferencial de potencial químico del soluto va a ser igual a la relación entre las fracciones molares del disolvente entre el soluto por el cambio de potencial químico del disolvente. Pero podemos recordar que ya habíamos calculado esta expresión unas 3 diapositivas atrás, donde teníamos que la diferencia del potencial químico entre el estado de trabajo y el líquido puro pues simplemente era RT por el logaritmo natural de X. Podemos derivar para obtener la expresión aquí y simplemente podemos decir que este cambio va a ser igual a RT por el logaritmo natural de, perdón, a RT entre X por diferencial de X, que es la derivada del logaritmo natural de X. Y podemos sustituir. También debemos recordar, aquí ya quitamos el subíndice porque ya habíamos visto que esa expresión está expresada simplemente para el disolvente. Podemos decir que la fracción molar del disolvente más la fracción molar del soluto tiene que ser igual a 1. Es un sistema binario. De manera que la diferencial de esa fracción molar más la diferencial de la fracción molar del soluto pues tiene que ser igual a 0. Lo que nos lleva a esta expresión que también podemos sustituir en la ecuación anterior. Entonces, podemos ver que la diferencial de potencial químico del soluto simplemente va a estar expresada como RT por la diferencial de la fracción molar del soluto entre la fracción molar del soluto. Integramos y llegamos a esta expresión donde el potencial químico del soluto va a ser igual a RT por el logaritmo natural de la fracción molar del soluto más una constante de integración. Sin embargo, tenemos la condición frontera conocida de que si el soluto es puro, su fracción molar pues simplemente es 1. Y un soluto puro, al igual que hicimos con el disolvente puro, cuando tenemos el soluto puro, su potencial químico pues simplemente es su potencial químico estándar en condiciones puras. De manera que podemos conocer el valor de C simplemente como potencial químico soluto puro.
Sustituimos y llegamos a esta expresión, que si se fijan es muy similar a la expresión que habíamos obtenido para el disolvente. La diferencia entre potenciales químicos del disolvente mezclado menos el disolvente puro es igual a RT por el logaritmo natural de la fracción molar del disolvente. Y aquí tenemos que la diferencia entre el potencial químico del soluto mezclado menos, si despejamos y pasamos esto a este lado, la menos el potencial químico del soluto en estado puro, pues también va a ser igual a RT por el logaritmo natural de su respectiva fracción molar. Por lo que podemos generalizar que en una disolución con I componentes, de manera que esta disolución sea ideal, es decir, los componentes estén lo suficientemente diluidos en el disolvente para que se cumpla la ley de Raoult, podemos decir que el cambio en el potencial químico de cualquier componente, ya sea soluto, cualquiera de ellos, o el disolvente, entre la mezcla eh, y el estado puro, pues simplemente va a ser RT por el logaritmo natural de la fracción molar del respectivo componente I.